Nunca pensé que el día en que enterré a mi marido iba a ser también el día en que entendí que el peligro no venía de fuera, sino de mi propia sangre, de los hijos a los que di todo, absolutamente todo, incluso aquello que nunca se devuelve. Me llamo Mercedes Llorente. Tengo 69 años y durante más de 4 décadas fui la esposa de Esteban Llorente, un hombre que convirtió una pequeña empresa de materiales en un imperio inmobiliario con propiedades en Madrid, Valencia y Marbella. Un hombre respetado, temido y envidiado. Un hombre que nunca se equivocaba, hasta que murió. Eso es lo que dijeron, que fue un accidente, una descarga eléctrica en uno de los almacenes de mantenimiento, algo rápido, inevitable, una tragedia sin culpables, una de esas historias limpias que encajan demasiado bien en los informes oficiales, demasiado bien como para ser verdad. El entierro fue en el cementerio de la Almudena, discreto pero impecable, como todo en nuestra vida, coches negros alineados, flores blancas, rostros conocidos que inclinaban la cabeza con respeto calculado, palabras medidas, silencios elegantes, todo exactamente como debe ser cuando muere un hombre rico. Yo llevaba un abrigo negro de lana fina, gafas oscuras que no ocultaban nada y un vacío dentro que no sabía nombrar, porque el dolor no era solo por Esteban, era una sensación extraña, una incomodidad que crecía desde dentro, como si algo no encajara en la escena perfecta que me rodeaba. Entonces, mi teléfono vibró dentro del bolso, una vibración seca, insistente, fuera de lugar, como si alguien hubiera decidido romper el protocolo invisible del duelo. No quise mirar, pero volvió a vibrar, y otra vez, hasta que lo saqué con la misma mano con la que horas antes había sostenido la mano fría de mi marido. Número desconocido. Mensaje corto. No fue un accidente. Cuídese de sus hijos. Sentí un frío distinto, más profundo que el viento de Madrid, más real que el mármol bajo mis pies. Levanté la vista lentamente y los vi, a Tomás y a Lucía, mis hijos, perfectamente colocados al otro lado de la tumba, vestidos de negro impecable, con ese aire de control que solo tienen las personas que creen que todo ya les pertenece. Ninguno lloraba, ninguno evitaba la mirada. No estaban rotos, estaban atentos, como si estuvieran esperando algo. Y en ese instante supe que una madre puede engañarse durante años, pero no en un momento como ese, no frente a la muerte, no cuando la intuición grita más fuerte que cualquier recuerdo, cuando el sacerdote empezó a hablar de legado, de continuidad, de familia. Vi algo que me hizo apretar el teléfono hasta hacerme daño en la palma. Tomás miró a Lucía y ella respondió con una leve inclinación de cabeza, un gesto mínimo, casi invisible, pero lleno de significado. No era tristeza, era confirmación. Volvimos a casa sin hablar, en el coche de Tomás, un Mercedes negro nuevo que él había comprado hacía apenas 2 semanas, demasiado nuevo para alguien que decía estar preocupado por la salud de su padre, demasiado caro para alguien que aseguraba que las finanzas estaban ajustadas. La casa en La Moraleja nos recibió con su silencio habitual, ese silencio caro, limpio, ordenado, que siempre había sido símbolo de éxito y ahora se sentía como una advertencia. Todo estaba en su sitio, las esculturas, los cuadros, el piano de cola que nadie tocaba desde hacía años, la mesa larga donde habíamos celebrado tantas cenas perfectas, todo intacto menos la única persona que realmente sostenía ese mundo. No había pasado ni una hora cuando Tomás me pidió que bajara al despacho, que había unos documentos urgentes que debíamos revisar, urgentes, repitió.
y en ese momento entendí que la prisa no venía del duelo, venía de otra parte. Lucía apareció con una bandeja, una taza de caldo claro, delicado, con aroma a hierbas finas, servido en porcelana que yo misma había elegido en París, y me lo ofreció con una sonrisa que no alcanzaba a sus ojos. «Deberías tomar algo caliente, mamá, te hará bien», dijo con una dulzura tan medida que resultaba incómoda. No bebí. No sé por qué, pero no lo hice. Quizá por el mensaje, quizá porque ya no confiaba en nada, quizá porque en ese momento algo dentro de mí empezó a despertar. En el despacho, Tomás ya tenía preparada una carpeta, ordenada, limpia, demasiado preparada para alguien que acababa de enterrar a su padre. Empezó a hablar de mi estado emocional, de lo difícil que sería para mí gestionar todo, de la necesidad de tomar decisiones prácticas, de una residencia exclusiva en la sierra, un lugar discreto, con atención médica, seguridad, privacidad, todo lo que una mujer como yo necesitaría, según él. Yo lo escuchaba en silencio, observando cada detalle, cada gesto, cada palabra que intentaba disfrazar una intención que ya empezaba a ser evidente. No querían ayudarme, querían apartarme. Lucía dejó el caldo sobre la mesa, demasiado cerca de mi mano, insistente sin decirlo, y entonces lo vi, en el puño de la camisa de Tomás, una mancha oscura, pequeña, casi imperceptible, como si fuera polvo quemado, como si hubiera estado cerca de algo que ardió. Mi corazón se detuvo un segundo. Esteban había muerto en un incendio. No había visto el cuerpo. Me dijeron que no era recomendable. Yo acepté, confié. Como una idiota. Levanté la vista y vi a Lucía mirar hacia el cuadro que escondía la caja fuerte. Solo un segundo, pero suficiente para reconocer ese gesto. Lo había visto antes, cuando era niña, y escondía algo, cuando ya entonces sabía cómo desear lo que no era suyo. Tomás deslizó un bolígrafo hacia mí, elegante, caro, familiar. «Solo es temporal, mamá, hasta que te recuperes», dijo. Temporal. Esa palabra siempre es una mentira cuando sale de la boca de quien quiere quedarse con todo. No firmé. Dije que estaba cansada, que lo veríamos al día siguiente, que necesitaba dormir. No insistieron demasiado. Eso fue lo que más miedo me dio. Me dejaron subir, pero no sin intercambiar otra de esas miradas silenciosas que ahora ya sabía leer perfectamente. Cerré la puerta de mi habitación con llave, algo que nunca había hecho en mi propia casa, y apoyé una silla contra el pomo como si eso pudiera protegerme de algo que no entendía del todo, pero que sentía cada vez más cerca. Me senté en la cama, quité las gafas, dejé las joyas una a una sobre la mesilla y saqué el teléfono. Volví a leer el mensaje, y entonces llegó otro. «Esta noche no duerma. Ellos ya han decidido». Sentí un nudo en el estómago mientras escuchaba risas apagadas en la planta baja, copas chocando, pasos tranquilos, la calma de quien no tiene nada que temer. Y en ese instante entendí que el entierro no había sido el final de nada, había sido el inicio de algo mucho más oscuro, algo que ya estaba en marcha antes de que yo siquiera sospechara. Y yo, Mercedes Llorente, viuda, rica y aparentemente indefensa, acababa de convertirme en el siguiente paso de su plan. No dormí esa noche, ni un segundo, ni siquiera cerré los ojos por completo. Me quedé sentada en la penumbra de mi dormitorio, con la lámpara apagada y el teléfono en la mano, escuchando cada sonido de la casa como si fuera la primera vez que vivía en ella. Cada paso en el pasillo, cada crujido de la madera, cada eco lejano de risas que llegaban desde el salón principal, donde mis hijos seguían celebrando algo que yo aún no terminaba de comprender.
algo que evidentemente no era la despedida de su padre, porque ese tipo de celebraciones no llevan copas llenas ni música baja de fondo, llevan silencio, respeto y cansancio. Y en cambio, abajo había vida. Demasiada vida para una noche de luto, demasiada calma para una familia que acababa de perder a su pilar. Apreté el teléfono entre mis manos y releí el mensaje una y otra vez, como si en algún momento fuera a cambiar, como si las palabras fueran a suavizarse con el paso de las horas, pero no lo hicieron. Esta noche no duerma, ellos ya han decidido. Y lo peor no era el mensaje, lo peor era que algo dentro de mí ya lo sabía antes de leerlo, una certeza fría, incómoda, que se había instalado en mi cuerpo desde el cementerio y que ahora crecía con cada minuto que pasaba. Me levanté despacio, sin hacer ruido, y caminé hasta la puerta. Apoyé la mano en la madera, sintiendo el frío del barniz bajo la piel. Escuché nada, silencio en el pasillo, pero no era un silencio vacío, era un silencio contenido, como si la casa entera estuviera respirando más lento para no delatar algo. Volví a la cama, pero no me acosté, me senté otra vez, pensando, reconstruyendo cada detalle del día, cada palabra, cada mirada, cada gesto que había ignorado durante demasiado tiempo, y entonces algo encajó, algo pequeño pero suficiente para empujarme a levantarme de nuevo, el caldo. Lucía había insistido demasiado en que lo bebiera, demasiado cuidado en el tono, demasiado control en la forma en que lo dejó cerca de mí, como si estuviera marcando una posición exacta, como si esperara que yo lo tomara en un momento específico. Miré hacia la mesilla donde lo había dejado intacto, el líquido ya frío, la superficie apenas moviéndose con el aire de la habitación, y sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el miedo. Era otra cosa, era intuición, esa intuición que las mujeres aprendemos a ignorar durante años para no incomodar a nadie, para no romper la armonía, para no parecer exageradas. Me acerqué lentamente, tomé la taza con cuidado y la acerqué a la nariz. El aroma era suave, agradable, perfectamente normal. Pero había algo, una nota amarga, casi imperceptible, algo que no pertenecía a un caldo limpio, algo que no estaba ahí por casualidad. No lo probé. Lo dejé de nuevo en la mesa y en ese momento supe que ya no podía esperar a la mañana, que si había algo que descubrir, tenía que hacerlo antes de que amaneciera, antes de que ellos decidieran dar el siguiente paso. Recordé el segundo mensaje. Esta noche no duerma. No decía solo eso, decía más. Decía sin decirlo que esa noche era clave, que esa noche algo iba a pasar, algo que probablemente no iba a tener vuelta atrás. Caminé hacia el armario, me puse unos zapatos planos, un abrigo ligero y guardé el teléfono en el bolsillo interior. Respiré hondo una vez y abrí la puerta con cuidado, moviendo la silla sin hacer ruido. El pasillo estaba oscuro, solo una luz tenue llegaba desde la escalera principal. Bajé un escalón, luego otro, despacio, controlando cada movimiento, cada sonido, como si mi vida dependiera de ello, y quizá así era. Al llegar al final de la escalera escuché voces, no risas esta vez, voces bajas, tensas. Venían del despacho, la puerta estaba entreabierta. Me acerqué lo suficiente para escuchar sin ser vista, el corazón latiendo tan fuerte que temí que pudiera delatarme. Mañana firmará, dijo Tomás con una seguridad que me heló la sangre. Y si no firma, lo haremos igual, el médico ya está de nuestro lado, respondió Lucía con una frialdad que no le conocía, o que quizá siempre estuvo ahí y yo no quise ver. Médico. ¿Qué médico?
¿El de la residencia? ¿El que iba a certificar que yo no estaba en condiciones? Sentí náuseas. No era solo dinero, era control total. Querían quitarme la capacidad de decidir, de existir legalmente, convertirme en un problema resuelto. ¿Y esta noche? Preguntó Lucía en voz más baja. Hubo un silencio breve. No hará falta, ya está suficientemente debilitada, dijo Tomás. Y luego algo que no llegué a oír, pero que fue seguido por un leve tintinear de cristal, como si alguien moviera una copa o una cuchara contra una taza. El caldo. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Di un paso atrás, alejándome de la puerta con una lentitud que nunca había tenido. Subí las escaleras sin correr, sin hacer ruido, pero con una urgencia que me quemaba por dentro. Cerré la puerta de mi habitación y apoyé la espalda contra ella, intentando respirar sin hacer sonido, intentando pensar con claridad. No podía quedarme allí, no podía esperar a la mañana. Si tenían a un médico de su lado, si ya habían preparado documentos, si ya habían decidido, entonces yo ya estaba fuera del juego. Ya había sido reducida a un obstáculo que había que eliminar de una forma elegante, silenciosa, legal. Caminé hacia el escritorio pequeño que tenía junto a la ventana y abrí el portátil con manos que ya no temblaban, o quizá temblaban tanto que ya no lo notaba. Conecté el teléfono, revisé el número desconocido, intenté responder, nada, no había respuesta, solo silencio, como si quien me había escrito hubiera desaparecido después de encender la mecha. Miré el reloj, las 3 de la madrugada, demasiado tarde para pedir ayuda a alguien de confianza sin levantar sospechas, demasiado pronto para esperar a que amaneciera con normalidad. Entonces recordé algo que llevaba años sin usar, algo que Esteban había instalado por seguridad, por control, por desconfianza en todos menos en sí mismo, las cámaras. No las visibles, no las del exterior, las otras, las que nadie sabía que existían, las que él llamaba seguro de vida. Si había algo que no cuadraba en su muerte, si ese incendio no había sido un accidente, si mis hijos estaban implicados en algo más oscuro de lo que yo imaginaba, entonces esas cámaras podían ser la única verdad que quedaba en esa casa. Me levanté de golpe, con una decisión que no recordaba haber sentido en años, y en ese momento entendí que el miedo ya no era suficiente para paralizarme. Ahora era combustible, algo que me empujaba hacia adelante, hacia una verdad que quizá no estaba preparada para ver, pero que ya no podía ignorar. Porque si algo había cambiado esa noche, no era solo mi percepción de mis hijos, era algo más profundo, algo definitivo. Ya no era la madre que protege, era la mujer que necesita sobrevivir. No recuerdo en qué momento dejé de temblar, solo sé que cuando salí de mi habitación ya no era la misma mujer que había subido unas horas antes. Había algo distinto en mi forma de respirar, en la manera en que apoyaba los pies en el suelo, en cómo escuchaba, como si de pronto todos los sentidos se hubieran afinado para una sola cosa: encontrar la verdad antes de que ellos terminaran conmigo, porque ya no tenía dudas, ninguna. Esa noche lo había cambiado todo. El miedo había dejado de ser una emoción para convertirse en información, en dirección, en una brújula que me indicaba exactamente hacia dónde debía ir. Caminé por el pasillo en silencio, evitando las zonas donde la luz podía delatarme. Bajé las escaleras sin apresurarme, controlando cada paso, cada respiración, y en lugar de dirigirme al despacho como habría hecho en otro momento, tomé el camino hacia el sótano, hacia esa parte de la casa que siempre había sido territorio de Esteban,
un espacio que él protegía con más celo que cualquier cuenta bancaria, más que cualquier propiedad, un lugar donde solo entraba cuando nadie lo veía y del que siempre salía con esa expresión suya de hombre que lleva ventaja sobre todos los demás. La puerta estaba cerrada, como siempre, pero no con llave, nunca con llave. Esteban decía que lo verdaderamente seguro no es lo que está cerrado, sino lo que nadie sabe que existe. Empujé con cuidado y bajé los escalones, uno a uno, sintiendo el cambio de temperatura, el olor a humedad mezclado con metal, ese silencio espeso que tienen los lugares donde se guardan secretos. Encendí una luz tenue, lo suficiente para ver sin exponerme, y avancé hasta el fondo, donde sabía que estaba la pared falsa detrás de la estantería de herramientas, no porque alguien me lo hubiera dicho, sino porque lo había visto una vez, hace años, cuando aún creía que los secretos de mi marido eran solo negocios. Deslicé los dedos por la madera hasta encontrar la pequeña irregularidad, empujé, y la estantería cedió lo justo para abrir un hueco estrecho, lo suficiente para que una mujer de casi 70 años pudiera colarse sin hacer ruido. Dentro había una caja metálica, discreta, sin marca, sin cerradura visible. La abrí con manos firmes, como si ya supiera lo que iban a encontrar, como si en el fondo llevara años esperando ese momento sin saberlo. Un sobre de plástico, una memoria USB y una carta. Reconocí la letra antes de leerla, la letra firme, ligeramente inclinada de Esteban, la misma que había firmado contratos millonarios y notas breves en la cocina cuando quería decirme algo sin palabras. Me senté en el suelo frío y abrí la carta. No había saludo, no había despedida, solo una frase directa. Si estás leyendo esto, es porque no me equivoqué. Sentí un nudo en el pecho, pero seguí leyendo, porque ya no había espacio para detenerse, no después de todo lo que había visto y escuchado. Nuestros hijos han cruzado una línea que no se puede deshacer. Intentaron obligarme a firmar el traspaso total de las empresas. Cuando me negué, supe que no se detendrían. Por eso instalé las cámaras. No confíes en la policía local. Hay gente comprada. Busca a Salgado. Él tiene el testamento verdadero. Levanté la vista un segundo, como si alguien pudiera estar observándome, como si las paredes pudieran repetir lo que acababa de leer. Y luego tomé la memoria con dedos que ahora sí temblaban, no de miedo, sino de anticipación, de esa sensación que aparece justo antes de confirmar una verdad que uno preferiría no conocer. Subí de nuevo con el mismo cuidado, cerré la puerta del sótano y regresé a mi habitación, cada paso más rápido que el anterior, cada latido más fuerte, como si el cuerpo supiera que estaba a punto de romperse algo definitivo. Cerré con llave, encendí el portátil y conecté la memoria. La pantalla tardó unos segundos en reconocer el dispositivo, unos segundos que se sintieron eternos. Y luego apareció una carpeta con una fecha reciente, demasiado reciente. La abrí sin pensar, sin respirar casi. El primer video comenzó sin sonido, una imagen fija del despacho, la cámara colocada en un ángulo alto, discreto, invisible para cualquiera que no supiera que estaba ahí. Vi a Esteban sentado en su silla, serio, cansado, más viejo de lo que yo recordaba, y luego entraron ellos, Tomás y Lucía, sin llamar, sin esperar permiso, con esa seguridad que solo tiene quien cree que ya ha ganado. No podía oír lo que decían, pero no hacía falta. Los gestos eran suficientes, los movimientos, la tensión en los cuerpos, la forma en que Tomás se inclinaba sobre el escritorio y Lucía cruzaba los brazos con impaciencia, exigiendo algo, presionando,
empujando. Cambié al siguiente archivo. Este sí tenía sonido. La voz de Tomás clara, firme. Firma de una vez, papá. Esto ya no es negociable. La de Lucía más fría. No puedes seguir controlándolo todo. Es ridículo a tu edad. Y la de Esteban. La de Esteban era la de un hombre que entiende demasiado tarde en quién se han convertido sus hijos. Sentí que algo dentro de mí se rompía, pero no aparté la mirada. No podía, no después de haber llegado hasta ahí. El siguiente video fue el que lo cambió todo, el que borró cualquier posibilidad de duda, de excusa, de negación. Esteban se levantó, intentó rodear el escritorio, dijo algo que no llegué a entender del todo, y entonces Tomás lo empujó, un gesto rápido, violento, sin cálculo. Esteban perdió el equilibrio y cayó hacia atrás, golpeando la cabeza contra la esquina del mueble. Un sonido seco, definitivo, un silencio después que no pertenecía a una discusión, sino a algo irreversible. Esperé ver pánico, arrepentimiento, una reacción humana. No ocurrió. Lucía se acercó primero, miró el cuerpo en el suelo y luego a su hermano. Hay que arreglarlo, dijo con una calma que me heló la sangre. Tomás respiraba rápido, pero no por culpa, sino por decisión. El almacén, respondió. Y en ese momento entendí todo, el incendio, el accidente, la historia perfecta. Me llevé la mano a la boca para no gritar, para no romper el silencio de la casa, para no alertarlos, porque ahora sabía con certeza que no solo habían planeado despojarme de todo, habían sido capaces de algo mucho peor, algo que no tenía vuelta atrás. Mis hijos no eran víctimas de la ambición, eran autores de una muerte. Cerré el video con un movimiento brusco, como si pudiera borrar lo que acababa de ver, pero la imagen seguía ahí, grabada, no en la pantalla, sino en mi cabeza, en mi cuerpo, en cada recuerdo que tenía de ellos. Bajé la vista hacia la carta una vez más, hacia ese nombre que Esteban había dejado como única salida, Salgado, y entendí que ese era el siguiente paso. No podía enfrentarme a ellos sola, no en esa casa, no con todo lo que ya habían decidido. Necesitaba a alguien fuera de su control, alguien que no pudiera ser comprado, alguien que aún no estuviera dentro de su plan. Miré el reloj, casi amanecía, y por primera vez desde el entierro sentí algo distinto al miedo, algo más frío, más claro, más peligroso. Determinación. Porque si ellos habían cruzado esa línea, yo también iba a cruzar la mía. El amanecer llegó sin pedir permiso, como llegan las verdades que uno intenta aplazar, lento pero inevitable, filtrándose por las cortinas de lino de mi dormitorio con una luz fría que no tenía nada de consuelo. Y yo seguía sentada frente al portátil, con la memoria USB aún conectada, como si al retirarla todo pudiera desaparecer, como si lo que había visto no fuera real, pero lo era, demasiado real, más que cualquier recuerdo que tuviera de mis hijos, más que cualquier palabra que hubieran dicho en los últimos años. Y en ese momento comprendí algo que me heló más que el miedo, más que la traición. Comprendí que no había vuelta atrás, que esa noche había partido mi vida en dos, y que a partir de ahora cada decisión sería una línea que me acercaría o me alejaría de sobrevivir. Cerré el portátil con cuidado, no por calma, sino por precisión, porque ahora cada gesto tenía que ser calculado, cada movimiento debía parecer normal, porque si algo había aprendido de Esteban, era que las batallas importantes no se ganan con fuerza, se ganan con tiempo y con control. Me levanté, me miré en el espejo y por un segundo no me reconocí. No era la mujer elegante que había asistido a un entierro perfecto,
era otra, alguien más frío, más alerta, alguien que había dejado de confiar incluso en su propia casa. Me cambié de ropa, algo sencillo pero impecable, como siempre, porque en nuestro mundo la apariencia no es un detalle, es un lenguaje, y esa mañana yo necesitaba hablar exactamente en el tono correcto. Bajé las escaleras sin prisa, como si hubiera dormido, como si nada hubiera cambiado, y al entrar en el comedor los encontré ahí, sentados, tranquilos, desayunando como cualquier mañana, café servido, prensa abierta, la normalidad más ofensiva que había visto en mi vida. Tomás levantó la mirada primero, evaluándome, como si buscara señales de debilidad. Lucía sonrió, esa sonrisa ensayada que ahora me resultaba insoportable. Mamá, deberías haber descansado, dijo, como si no supiera que la noche había sido una trampa. Me senté en la cabecera de la mesa, el lugar que siempre había ocupado Esteban, y ese simple gesto cambió algo en el aire. Lo sentí, una tensión sutil, casi invisible, pero suficiente para que Tomás dejara la taza un segundo antes de tiempo. He estado pensando, dije con una calma que ni yo sabía que tenía. Quizá tengáis razón, quizá necesito ayuda. Vi cómo Lucía contenía una reacción, un destello de triunfo que no llegó a convertirse en sonrisa. Tomás se inclinó ligeramente hacia adelante, interesado, atento, y en ese momento entendí que ellos también estaban jugando, que todo aquello era una partida en la que cada palabra pesaba más que cualquier documento. Pero antes de firmar nada, continué, quiero que el abogado de tu padre revise todo por simple formalidad. Usé la palabra con intención, formalidad, algo que en nuestro entorno suena razonable, educado, incuestionable. Hubo un silencio breve, apenas un parpadeo, pero suficiente para ver cómo se tensaban, cómo recalculaban. No es necesario, dijo Tomás, demasiado rápido. Ya está todo preparado. Pero yo mantuve la mirada fija, sin ceder, sin alzar la voz, y añadí, es mi condición. Lucía intervino entonces, más suave, más estratégica. Claro, mamá, si eso te hace sentir mejor, pero en su mirada ya no había dulzura, había alerta. ¿A qué abogado te refieres?, preguntó, como quien no da importancia pero necesita saberlo todo. Y ahí estaba el punto de quiebre, la primera decisión real desde que había leído la carta. A Salgado, respondí sin titubear. Fue mínimo, pero lo vi, lo sentí, lo supe. El nombre cayó como una piedra en el agua quieta de su control, una grieta, una señal de que algo no estaba siguiendo el plan. Tomás parpadeó. Lucía se quedó inmóvil un segundo demasiado largo, y entonces lo ocultaron. Volvieron a sus rostros perfectos, pero ya era tarde. Yo había confirmado lo que necesitaba. Ellos no esperaban ese movimiento. Perfecto, dijo finalmente Tomás, con una sonrisa que ya no era tan segura. Si eso quieres, lo haremos así. Pero en su tono había algo nuevo, algo que no estaba la noche anterior, una sombra de urgencia. Terminé el café sin probarlo apenas y me levanté. Lo llamaré ahora, dije, y salí del comedor con la misma calma con la que había entrado, aunque por dentro cada latido era una cuenta regresiva. Cerré la puerta de mi dormitorio y marqué el número que encontré en los archivos de Esteban. Cada tono de llamada era un golpe seco contra mi paciencia, contra mi miedo, hasta que finalmente una voz masculina respondió, grave, directa, Salgado. No dije mi nombre completo, no hacía falta. Soy Mercedes Llorente, esposa de Esteban. Hubo un silencio al otro lado, breve pero cargado, como si ese nombre tuviera peso propio. Necesito verle, hoy, añadí. Y entonces él respondió algo que confirmó todo. Pensé que llamaría antes. No preguntó por qué,
No pidió explicaciones, no dudó, y eso fue suficiente para saber que estaba dentro de algo mucho más grande de lo que había imaginado. Acordamos vernos en su despacho en el centro de Madrid, en una calle discreta cerca del barrio de Salamanca, un lugar lo suficientemente visible para ser seguro y lo suficientemente privado para no levantar sospechas. Colgué y me quedé un segundo en silencio, mirando el teléfono como si fuera un objeto extraño, como si cada decisión que tomaba me alejara más de la mujer que había sido y me acercara a alguien que no sabía si quería ser. Bajé de nuevo con el bolso preparado, llaves en la mano, y cuando crucé el vestíbulo noté que no estaba sola. Tomás estaba ahí, de pie, esperando, demasiado cerca de la puerta, demasiado atento para ser casual. ¿Vas a salir?, preguntó, con una calma que no era tal. A ver al abogado, respondí sin detenerme, y pasé junto a él sin darle tiempo a reaccionar. Pero antes de abrir la puerta sentí su mirada en la espalda, pesada, calculadora, y en ese instante supe que ya no podía volver atrás, que ya había dado el paso que ellos no querían, que había movido la pieza que rompía su control. Salí a la calle, el aire frío me golpeó el rostro y por primera vez en horas respiré con profundidad, pero no era alivio, era otra cosa, era la certeza de que la siguiente parte de esta historia ya no se jugaría dentro de esas paredes, y que lo que estaba a punto de descubrir con Salgado no solo iba a confirmar la muerte de mi marido, iba a revelar algo mucho más grande, algo que ni siquiera Esteban había podido controlar hasta el final. El despacho de Salgado estaba en una calle discreta del barrio de Salamanca, un edificio antiguo con fachada de piedra y portero uniforme, de esos que no hacen preguntas pero lo ven todo. Cuando crucé el umbral, sentí que dejaba atrás algo más que mi casa. Dejaba atrás la versión de mí que había sobrevivido durante años creyendo que el control era seguridad, que el dinero protegía, que la familia era un territorio firme, porque en ese momento ya no tenía ninguna de esas certezas, solo tenía hechos, pruebas y una decisión que no admitía vuelta atrás. Salgado me recibió sin sorpresa, como si llevara días esperándome, como si cada pieza hubiera caído exactamente en su lugar. Su despacho era sobrio, madera oscura, luz controlada, archivos ordenados con una precisión que no era estética, era funcional, como si todo allí estuviera preparado para resistir una guerra silenciosa. Llegó tarde, pero llegó, dijo sin rodeos. En otra circunstancia esa frase me habría irritado, pero en ese momento solo confirmaba que Esteban no había dejado cabos sueltos, que había previsto incluso mi resistencia a ver la verdad. Le entregué la memoria USB sin explicaciones. No hacían falta. Él la tomó, la conectó a su equipo, revisó los archivos con rapidez, con demasiada familiaridad, como si no fuera la primera vez que veía algo así. No dijo nada durante varios minutos. Ese silencio pesaba más que cualquier palabra, hasta que finalmente cerró la carpeta y me miró directamente. Esto es suficiente para hundirlos. Sentí una mezcla extraña de alivio y vacío. Porque la justicia no borra lo que uno pierde, solo lo ordena. Pero hay algo más que debes saber. Sacó un documento. Reconocí la firma de Esteban, el sello notarial, la fecha reciente. Su marido cambió el testamento 3 días antes de morir. No reaccioné. Ya no me quedaba sorpresa. No dejó la empresa a sus hijos, ni siquiera a usted en los términos que ellos creen. Todo el grupo empresarial ha sido transferido a una fundación privada. Usted figura como administradora vitalicia, pero no como propietaria directa. Por un segundo no supe si sentirme traicionada o liberada.
Él sabía, murmuré. Sabía más de lo que usted cree, respondió Salgado. Y en ese momento lo entendí. No era un castigo, era una salida. Todo lo que vino después fue rápido. Denuncia, pruebas, intervención de personas que no podían ser compradas. No hubo gritos, no hubo drama, solo precisión. La caída ordenada de una mentira perfecta. Cuando regresé a la casa no entré. No crucé ese umbral otra vez. No lo necesitaba. Desde la distancia vi cómo terminaba todo. Coches oficiales, puertas abiertas, y mis hijos sin control, sin máscaras. No me acerqué, no dije nada, ya no era necesario. Días después, cuando todo se convirtió en silencio, me encontré sola frente al mar, en una casa pequeña en la costa de Alicante, lejos de todo lo que alguna vez creí imprescindible. No había lujo, no había poder, no había familia, solo verdad. Y por primera vez en muchos años eso era suficiente. Pensé que lo más difícil sería aceptar lo que mis hijos habían hecho. Me equivoqué. Lo más difícil fue aceptar que durante años no quise verlo, que elegí la comodidad de la mentira. Cerré los ojos un momento, escuché el mar, y entonces recordé el primer mensaje. Lo abrí de nuevo, como si necesitara leerlo una última vez. Las mismas palabras, el mismo tono frío, la misma advertencia, y entonces lo entendí. No fue casualidad, no fue un desconocido, no fue suerte. Esteban lo dejó todo preparado. El mensaje, la memoria, el abogado, incluso mi salida. Sabía que no podría salvarse, pero sí podía salvarme a mí. Sentí algo que no era tristeza, ni rabia, ni alivio, era claridad, porque en ese instante comprendí que el verdadero final de esta historia no fue la caída de mis hijos, ni la pérdida de la fortuna, ni siquiera la muerte de mi marido. El verdadero final fue este: darme cuenta de que el único que vio la verdad a tiempo fue el hombre al que enterré creyendo que ya no podía protegerme. Y aún así lo hizo, incluso muerto, porque el único hombre que no me traicionó fue el que ya estaba en la tumba.